Feliz sábado para todos. Augusto Damián era el nombre de este misionero que yacía en su lecho de muerte. Convencido estaba de que ya no tendría tiempo de lograr uno de sus sueños, que consistía en ser misionero en una de las islas del Pacífico. Pero entonces a su hermano José se le ocurrió una maravillosa idea. Acercándose a la cama donde estaba su hermano Augusto, le susurró al oído una propuesta. Le dijo: Augusto, ¿te gustaría que yo tomara tu lugar como misionero? Y bastó ver el brillo de los ojos de Augusto para que José Damián supiera que nada lo haría más feliz que alguien, en este caso su propio hermano, tomara su lugar como misionero. No recuerdo mal el lugar de servicio era Honolulu. Se hicieron los arreglos, José Damián habló con las autoridades de la iglesia y en efecto así se hizo. Y dice el relato que no había pasado mucho tiempo cuando se presentó otra necesidad, y esta vez en otra islita que para ustedes sonará familiar, Molokai. Pero con Molokai había un problema, más bien un desafío, y es que entre las responsabilidades del ministro, del pastor, de quien sirviera a esa isla, se encontraba la tarea de servir a las necesidades espirituales de una colonia de leprosos. Pero José Damián aceptó y lo hizo de buena gana. Cuenta el relato que una de las advertencias que las autoridades de la iglesia le dieron, pero en forma muy contundente, fue: no los toques, ni siquiera te acerques a ellos. Pero cuenta un historiador, entre muchos, de la vida de José Damián, que durante 16 años José Damián sirvió a los leprosos de Molokai como enfermero. Tenía que tocarlos, vendaba sus heridas. También fue su maestro, fue su cocinero, fue su jardinero, fue su carpintero y también su sepulturero. En otras palabras, entregó su vida entera. Hizo caso omiso de las advertencias de no acercarse a ellos por nada del mundo y mucho menos tocarlos. Les construyó una iglesia. Remodeló el hospital. Creó un coro de leprosos. No había nada que José Damián no hiciera por ellos. Pero dice el relato que un día de 1885, estamos hablando de hace muchos años, cuando se puso de pie ante su congregación, comenzó el sermón de una manera muy diferente. Esa mañana sus primeras palabras fueron: hermanos leprosos. Días antes, una palangana de agua caliente había caído en uno de sus pies y José Damián no sintió ningún dolor. Él mismo había adquirido la enfermedad. 4 años más tarde, el 15 de abril de 1889, José Damián moría en Molokai. Un autor que habla de él, llamado John Ortberg, dice: el que antes había sido su ayudante se convirtió en uno de ellos y murió como uno de ellos. Me llama la atención que aunque había sido advertido de que ni siquiera se acercara a ellos y mucho menos los tocara, José Damián cumplió su ministerio fielmente, en contacto con los leprosos. Se dice que sus restos mortales fueron sepultados en Bélgica, su país de origen, pero que su brazo derecho fue sepultado en Molokai.
un símbolo muy apropiado de quien siempre estiró su brazo para tocar a los leprosos. ¿Verdad que es difícil leer o escuchar de José Damián sin pensar en la obra que nuestro Señor Jesucristo realizó? Yo diría que es imposible. Y hay un relato en la palabra que nos va a ayudar a entender por qué este relato nos lleva en el pasado a aquel que se atrevió a tocar a los intocables, a nuestro Señor Jesús. 3 de los evangelistas relatan el hecho, pero nos vamos a concentrar principalmente en 2 de ellos. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, marque ese pasaje en su Biblia, porque nos vamos a mover entre Marcos 1, 40 al 45, y Lucas 5, los versículos 12 al 14. Comenzando con Marcos, el capítulo número 1, y allí encontramos, tal como Marcos relata su evangelio y los hechos del Señor Jesús, él va directo al grano. En el versículo 40 del capítulo 1 dice, un leproso vino a él y de rodillas le rogó, si quieres, ¿qué cosa? Puedes limpiarme. Ahora, antes de que usted continúe con la lectura, una pregunta que pues surge de manera automática es, ¿cómo llegó hasta el Señor Jesús ese leproso? O sea, ¿cómo un leproso pudo acercarse al Señor Jesucristo cuando sabemos que donde quiera que Él estaba, ¿qué había además? Mucha gente. Siempre había lo que la Biblia califica como una multitud. ¿Cómo el leproso llegó hasta la misma presencia del Señor? Un poquito de trasfondo histórico, tomado de las referencias de varios autores, pero especialmente uno de ellos, de nombre William Barclay. Él dice que los leprosos no podían entrar a la ciudad. Les estaba prohibido categóricamente la entrada a la ciudad, mucho menos a los servicios religiosos, bajo pena de castigo. Y el castigo era 40 latigazos, cuando un leproso se atrevía a entrar en territorio prohibido. Bueno, no hay que ir muy lejos en la misma palabra de Dios. Si usted busca, deje marcado allí el Evangelio según San Marcos y vaya por favor al libro de Levítico. Y en Levítico, el capítulo número 13, allí encontramos qué restricciones pesaban sobre los leprosos. Levítico capítulo 13, los versículos 45 y 46. Todo el pasaje habla del tema, pero vamos a leer solamente estos 2 versículos. Dice, el leproso que tenga llagas llevará sus vestidos deshechos. ¿Qué más? Su cabeza descubierta y embozado pregonará, ¿qué dirá de él mismo? Impuro, impuro. Él mismo debía proclamar a los 4 vientos que un impuro se estaba acercando. De esa forma la gente podía huir de su presencia. Y ahora escucha el versículo 46. Todo el tiempo que tenga la llaga será impuro y habitará solo fuera del campamento. Así que al dolor de la enfermedad física propiamente dicha se añadía un dolor emocional. ¿Cuál era ese? La soledad. Debía vivir solo, desterrado de la ciudad, de la compañía de sus familiares, de sus seres queridos. Pero este hombre llega hasta donde está el Señor Jesucristo. Por cierto que el mismo Barclay dice, para que tengamos una idea de la situación tan desesperada del leproso, que bastaba que un leproso asomara su cabeza en una casa, en un edificio, para que toda la estructura fuera contaminada. Solo con asomar la cabeza en una estructura física, toda la vivienda quedaba contaminada. En la calle, todo el mundo rehuía la presencia de ellos y algunos, incluyendo los maestros de la ley, les lanzaban piedras. Por supuesto, ni siquiera los saludaban. Pero aquí este hombre llega hasta la presencia del mismo Señor. ¿Qué pasó? Bueno, hay un relato en el deseado de toda la gente, es muy interesante.
Y yo recomiendo la lectura de todo el capítulo que se titula Puedes limpiarme. Pero tengamos una idea nada más de cómo este hombre se las arregló para llegar. El relato dice en la página 228 que este leproso estaba lejos de la presencia del Señor mientras él enseñaba. Pero entonces él vio, dice acá, voy a leer literalmente lo que dice. De pie a lo lejos, el leproso alcanzó a escuchar algunas palabras de los labios del Salvador. Le vio poner sus manos sobre los enfermos. Y ahora entendemos por qué el hombre se atrevió. Escuchó al Señor hablar. Lo vio sanar. ¿A quiénes sanó? Dice aquí, vio a los cojos, los ciegos, los paralíticos y los que estaban muriendo de diversas enfermedades, levantarse sanos, alabando a Dios por su liberación. Claro, al ver que otros eran sanados, la fe se fortaleció en él. Y el relato dice que avanzó solo mirando al Señor Jesucristo. La gente, dice aquí, aterrada, retrocedía con terror. Se agolpaban unos a los otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Y algunos trataban incluso de evitar que se acercara a Jesús, pero todo fue en vano. Y ahora me gusta esta expresión. Y antes de decirla, voy a decir por qué me gusta. Cuando vayamos al Señor Jesús para ser limpiados por Él, no miremos hacia los lados. Aquí dice, Él ni los veía, ni los oía. La gente tratando de apartar a Jesús, la gente alejándose de Él. Él tenía ojos solo para ¿quién? Solo para el Señor Jesús. Solo oídos para Él. No percibía las expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Qué cosa tan hermosa. Y entonces llega, ahora sí volvemos a Marcos, porque dice el relato, ¿qué fue lo que hizo él cuando se acercó al Señor? Dice el versículo 40 que se arrodilló. Si lee Lucas, capítulo 5, dice que el hombre se postró con el rostro hacia el suelo. Así que Lucas da un poquito más de información. Es más, deberíamos ver Lucas porque Marcos no dice lo que dice Lucas en el versículo 12. Y es que el hombre estaba lleno de lepra. Lea Lucas capítulo 5, versículo 2. Recordemos que Lucas era médico. Un día estaba Jesús en una ciudad y llegó un hombre lleno de lepra. O sea que Lucas está diciendo que la enfermedad estaba en un estado bien avanzado. Con razón la gente se alejó aterrorizada. Y al ver a Jesús se postró rostro en tierra. Y le rogó, Señor, ¿cuáles fueron sus palabras? Si tú quieres, puedes limpiarme. La primera pregunta fue, ¿cómo él logró acercarse al Señor? Pero la segunda pregunta que surge del relato es, ¿cómo es que Jesús permaneció en el lugar? A ver, ¿quién me dice? Mientras todos huían, aterrorizados ante aquella escena tan repugnante, tan repulsiva, ¿por qué el Señor Jesús permaneció en el lugar? Todo lo que el leproso tocaba era contaminado. Más aún, dice otro autor, para complicar las cosas al leproso, la creencia popular era que la lepra como enfermedad era producto de la maldición de Dios. ¿Se imagina usted? El leproso tenía sobre sí el estigma de ser un maldito de Dios. Por supuesto no era el caso. Y se creía que era producto de la vida de pecado que esta persona llevaba. Por lo tanto, mire usted la deducción que se hacía. Si Dios es quien castiga, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos para tratar de curar la enfermedad? En otras palabras, se creía que intentar curar la enfermedad era tratar de interferir, ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Así que la enfermedad física era un problema, la soledad era otro problema y el estigma de tener, entre comillas, según la creencia popular, la maldición de Dios. Así que, ¿por qué el Señor permaneció allí? Estas son buenas noticias que traemos hoy
como siempre ocurre cuando abrimos la palabra de Dios. Y la buena noticia es que el Señor no huyó de la presencia del leproso por la misma razón que no huirá de ti cuando de rodillas caigas delante de Él y le digas: Señor, perdona mis pecados, limpia mi maldad, limpia mi corazón. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, si usted está en Lucas, muy cerquita de ese pasaje de Lucas 5:12, usted avanza un poquito más, en Lucas 5, y los versículos 31 y 32, cuando le preguntan a los discípulos de Jesús: ¿por qué el maestro de ustedes come y bebe con pecadores? Jesús respondió. Ni siquiera los discípulos, el mismo Señor, no dejó que sus discípulos respondieran a la pregunta: ¿por qué ustedes comen con pecadores? Y el Señor responde: los sanos, ahí está, los sanos no necesitan médico. ¿Quiénes son los que necesitan de médico? Los enfermos. Ahora, ¿de qué está hablando él? ¿De la enfermedad física? Bueno, leamos el siguiente versículo, porque el siguiente versículo aclara a qué referencia o a qué está aludiendo él. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? He venido a llamar a pecadores. He venido a llamar a pecadores. En otras palabras, la misión que lo trajo a esta tierra era precisamente esa: estar delante de los pecadores, delante de los leprosos, delante de los que no tienen ninguna esperanza, delante de aquellos que habían sido marginados, rechazados, calificados incluso como malditos, para decir: Dios los ama. Dios los ama. Ustedes son importantes para Dios. El ser humano te rechaza. Los maestros de la ley te rechazan. Pero quiero decirle que Dios es amor. Y entonces, ahora vamos a Marcos. Porque la pregunta es: ¿por qué no huyó? Y la respuesta es, según dice Marcos, mantenga la Biblia ahí entre esos dos libros, dice el versículo 41, cuando el leproso dice: si quieres, ¿puedes qué cosa? ¿Qué dice Marcos? Y entonces Jesús se compadeció de él. Ahora, cuando la Biblia dice, vamos a detenernos un poquito aquí, Jesús se compadeció de él. ¿Qué te dice eso a ti? O sea, ¿qué te transmite la palabra cuando hasta la presencia del leproso Jesús, dice la Biblia, se compadece de él? Antes de que tú respondas, vamos a imaginar esta escena. De hecho, es una de las más hermosas de toda la Escritura. Y usted verá por qué. Delante de Jesús está un ser en la etapa probablemente final de su enfermedad. Su condición es, dijimos, repugnante. Nadie quiere tener ningún tipo de contacto con él. Sobre él pesa la creencia de que es un maldito de Dios. Pero delante de él, que está en el suelo, con su rostro pegado a la tierra, clamando misericordia, está el ser más puro, el ser más noble que ha pasado por este mundo. ¿Ven el contraste? El ser en el suelo que tiene la maldición de Dios, entre comillas. En un estado muy avanzado de la enfermedad, su condición es repulsiva, pero delante de él está de pie ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Qué te dice esa escena? ¿No es una representación en miniatura del plan de la salvación? ¿No es eso? ¿No es esa una representación en miniatura del plan de la salvación? El Hijo de Dios dejando el cielo, dejando su trono y cambiando la adoración de los ángeles para estar en presencia de seres humanos impuros. Bueno, eso es. Pero el Hijo de Dios permanece allí y dice la palabra que Jesús se compadeció de él. ¿Y qué es tener compasión? A ver, ¿qué significa tener compasión? Porque no dice sintió lástima, ¿verdad que no dice sintió lástima? ¿Cuál es la diferencia entre sentir lástima y sentir compasión? Me da lástima lo que le pasó a esa persona. La persona que siente lástima solamente experimenta un sentido pasajero de emoción que no lo mueve a la acción. La compasión, recuerde esto, mi amigo, mi amiga,
La compasión siempre mueve a la acción. Compasión significa sufrir con. Significa que sales de tu lugar de comodidad, de tu zona de confort y vas a donde está la persona que está sufriendo y comparte su dolor. ¿Se entiende eso? Compasión es compartir el dolor, la soledad, la tristeza, el sufrimiento del otro. Y la Biblia dice que Jesús sintió compasión. Y cuando uno siente compasión, hace algo, ¿sí o no? La compasión te mueve a hacer algo. Y eso es lo que dice aquí. Marcos, versículo 41 del capítulo 1 dice, entonces Jesús se compadeció de él. Y extendió su mano. Ahí está. Hizo algo. Y ahora, alguien que por favor me puede explicar lo que sigue, porque realmente no está claro allí. Extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, queda limpio. Y así que habló, o sea, inmediatamente después de hablar, dice el relato, la lepra, ¿qué cosa? Desapareció. Ok, aquí viene la pregunta. ¿Cuándo desaparece la lepra? ¿Cuando él lo toca o después que dice, así lo quiero, queda limpio? ¿Cuándo desaparece la lepra? Primero lo tocó, después dice, quiero. Porque la pregunta había sido, de parte del leproso, si quieres. Lo cual quiere decir que en la mente del leproso no había ninguna duda de que el Señor podía hacerlo. Repitamos las palabras del leproso. Si quieres, puedes. ¿Qué significa eso? Si quieres, puedes. El leproso sabe que Jesús tiene poder. No duda del poder de Dios. Lo que él no sabe es si Jesús quiere. Sabe que puede. No sabe si quiere. ¿Por qué no sabe si quiere? Porque se le ha hecho creer que él no vale nada. Que tiene la maldición de Dios. Que su categoría es la de prácticamente una bestia. Nadie quiere saber nada de él. Él no duda del poder. Lo que duda es del querer. Pero Jesús le dice, quiero. Y le dice, sé limpio. Y se produce el milagro. La pregunta que estoy haciendo es, si bastaba con que él dijera, sé limpio, ¿por qué lo toca? Cuando no había ninguna necesidad de tocarlo. Oh, la otra pregunta es, ¿quién sabe cuántos años habían pasado sin que nadie hubiera tocado a esa persona? ¿Cuánto tiempo habría pasado sin sentir un toque humano? Jesús lo toca cuando no hay ninguna necesidad de tocarlo. Podía haber dicho la palabra, como ocurrió tantas otras veces en la Biblia, que él simplemente decía la palabra y el milagro se producía millas más lejos de distancia. ¿Han leído? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. No tenía por qué tocarlo. Dios es un verdadero Padre Celestial. Él quiere que sepamos que no hay ningún problema en que nos acerquemos a Él. Que no lleguemos a pensar siquiera remotamente en la idea de que somos demasiado sucios, de que nuestros pecados son muchos, como para siquiera levantar la cabeza y mirar a Dios o acercarnos a Él. No, he venido a buscar, no a sanos, porque ellos no necesitan de médico. He venido a buscar a los enfermos y a llamarlos al arrepentimiento. Hace tiempo leí una ilustración que arroja luz sobre esto que estamos diciendo y tuvo lugar en la India. El doctor, protagonista del hecho, Paul Brand, y al rato lo menciona Philip Yancey en un libro llamado El Jesús que nunca conocí. Dice Yancey que el doctor Brand estaba en la India atendiendo leprosos. De hecho, dedicó su vida a atender leprosos. Y un día estaba examinando a un leproso, dando su diagnóstico, dando su tratamiento, etc. Sin darse cuenta, de manera inconsciente, dice el relato, el doctor Brand puso su mano
sobre el hombro de un leproso. Un acto inconsciente. Dice el relato que a los pocos segundos el leproso comenzó a llorar. Entonces el doctor Brown se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo, pero él no sabía qué estaba pasando, por qué está llorando. Entonces le pide al intérprete que por favor le pregunte al leproso por qué está llorando. Y entonces el intérprete le pregunta, y entonces le dice al doctor Brown, doctor, él dice que está llorando porque usted puso su mano sobre él y porque desde hacía muchos años nadie lo había tocado. Wow. El Señor Jesús no tiene problemas en tocar tu corazón. No importa cuán sucio esté de pecado. Porque para eso Él vino. Las buenas noticias que hoy estamos trayendo aquí son que Dios tiene poder para sanarte y que Él quiere hacerlo. ¿De qué nos serviría un Dios con un inmenso poder para sanar, para perdonar, pero que no tuviera la más mínima disposición de hacerlo? Un Dios superpoderoso que calma tempestades, que con solo su palabra puede levantar un muerto. Un Dios de enorme poder que ni siquiera se interesa en cuáles son tus problemas personales. ¿De qué serviría ese Dios? Yo no sé cuáles son tus problemas, pero sé que los tienes. ¿Verdad que sí? ¿Quién no tiene problemas? Problemas de salud, a ver qué más. Problemas de salud, ¿qué más? Familiares, entre cónyuges, padres con hijos, hermanos. Problemas laborales. A lo mejor estás sin trabajo ahorita y te estás preguntando, ¿qué voy a poner en la mesa para que mis hijos coman esta noche o mañana? No sabes siquiera de dónde vendrá el dinero para pagar los servicios de la vivienda que ocupas. A lo mejor tienes un pasado del cual no te sientes nada orgulloso y ese pasado te persigue y no hayas cómo tener paz en tu corazón. Bueno, yo te quiero decir, cualquiera sea tu dificultad, tu prueba, tu pesar, que Dios no solamente puede resolver tu problema, sino que Él quiere hacerlo. Él lo quiere hacer. El lado contrario de lo que estoy diciendo, porque mencioné un Dios que tiene poder, pero no se interesa. ¿Cuál sería el caso contrario? Es el del Dios que sí quiere, pero no puede. Pero la gran noticia, mi amigo, la gran noticia, mi amiga, es que en esta hora, el Dios de todos los cielos, el soberano del universo que creó los cielos y la tierra, Él no solamente tiene poder para cambiar tu vida, perdonar tus pecados y traer paz a tu corazón, Él desea hacerlo, anhela hacerlo. No es simplemente que tiene la disposición, no es que de repente Él quiere o no, es que Él anhela de otra forma. A ver, tratemos de entender de otra forma cómo se puede explicar que su propio hijo esté siendo objeto de todo tipo de insultos, de ultraje, de maltratos, que le escupan el rostro, le den latigazos, lo coronen de espinas, lo cuelguen en una cruz que no merecía. Y él se mantenga allí y diga, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo pudo Dios, dice el mismo libro que tengo aquí en mi mano, que el mismo Dios apartó al Padre, apartó su rostro para no ver lo que estaban haciendo con su hijo? Los sufrimientos de Cristo causaron pesar al corazón de Dios. No fue una pantomima, no fue un simulacro. Todo eso causó sufrimiento al Señor. Pero Él se mantuvo allí, como lo hemos leído en la matutina recientemente, se mantuvo en el Getsemaní, pudiendo decir, yo regreso, que el ser humano coseche el fruto de su pecado. Él llegó hasta el final. ¿Y sabes por qué llegó hasta el final? No por qué, por quién. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y después que hizo un sacrificio tan grande, ¿crees tú que Él te va a dejar ahora?
El enemigo es muy astuto y él con mucha frecuencia, quizás ahora mismo lo está haciendo, él nos susurra que para nosotros no hay esperanza, porque hemos llegado demasiado lejos. Y nos presenta nuestro caso como desesperado. Pero si hay algo que Cristo demostró, mi amigo, mi amiga, con su venida a esta tierra, es que somos importantes para Dios. De que somos valiosos para Él. Y que no hay nada, oye bien, absolutamente nada que puede impedir que Él nos ame. Nada, ni siquiera nuestro propio desprecio y rechazo, que puede impedir que Él siga detrás de nosotros. No pensaba decir esto, pero voy a mencionar porque lo leí esta semana. Me llamó mucho la atención al leer el Salmo 23, que cuando dice este pasaje del Salmo, que el bien y la misericordia me seguirán, ¿se acuerdan? El bien y la misericordia me seguirán. Decía un autor, y después lo confirmé con otro autor, decía, esa traducción en español, seguirán, es muy débil, decía el autor, porque ese verbo que allí se traduce como seguirán, en realidad lo que significa es me perseguirán. Y el autor lo que decía es que Dios es como y con respeto lo decía, es como un sabueso. Dios me persigue, dice él, no me deja, el amor de Dios me sigue por todos lados, hasta que yo llego y digo, finalmente Dios, no puedo seguir escapando de ti, no puedo seguir huyendo de ti, porque tu amor me persigue por todas partes. Ese es el amor de Dios. Lo que el autor está diciendo es que el bien y la misericordia, es decir, que el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y aunque yo le dé la espalda, y aunque le diga no quiero nada que tener que ver contigo, y aunque le diga no me sigas persiguiendo porque no quiero, Él te va a perseguir todos los días de tu vida. Ese es el amor de Dios. El mismo amor que siguió a Pedro, cuando después de negarlo, dice el relato, salió corriendo y terminó derramando lágrimas. Es el mismo amor que sigue las pisadas de cada pecador que ha nacido en este mundo. Y que un día finalmente te encontró y dijiste, ya no voy a seguir huyendo, Señor, me entrego a ti. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Cómo olvidarlo, verdad? ¿Cómo olvidar ese día? Cuando después de tanto huir, de dar la espalda a ese amor que te persiguió por todas partes, dijiste, ya no más, Señor, me entrego. Venciste, Señor, te entrego mi corazón. Y en esta hora, yo creo que la oportunidad es propicia para que le digamos al Señor, Señor, aquí estoy, renovando mi pacto de entrega a ti. Yo no sé hace cuántos años hiciste ese pacto o si tienes apenas algunos días, pero qué bueno sería que en esta hora dijéramos, Señor, aquí estoy de nuevo para darte gracias porque me has perseguido toda mi vida, porque me has seguido todo el tiempo y porque me encontraste y no me has soltado desde entonces. De hecho hay un versículo en la Biblia, uno de mis favoritos, está en Isaías, y si no me equivoco es el capítulo 54, el versículo es el 10. Ese es, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan grande. Porque dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero mi constante amor no se apartará de ti. Qué cosa tan grande. Ni mi pacto de paz se mudará, dice el Señor, el que tiene compasión de ti. Lo que está diciendo este pasaje es que es más fácil que un monte se cambie de lugar, que un collado se mueva, que tiemblen. Es más fácil que una montaña se mueva y caiga en el mar. Eso es más fácil a que Dios te deje de amar, a que Dios te deje de perseguir. No hay forma humana de entender cómo funciona
cómo opera en la práctica, lo que sabemos es que el amor de Dios es real y que un día nos alcanzó y por eso estamos aquí hoy. Y por nada del mundo, vamos a cambiar ese amor. ¿Qué nos ofrece el enemigo a cambio? Por favor. ¿Qué nos ofrece el enemigo? Popularidad, fama, dinero, placeres. Mi amigo, la paga del pecado es muerte. Lo que ese texto quiere decir es que el salario que el enemigo te paga después de que le sirves a él y le entregas tu vida, el pago que te da al final es ¿qué cosa? La muerte. ¿Y quién sería tan tonto para trabajar en el servicio de un jefe despiadado, desalmado, que después de servirle toda la vida, te paga con la muerte eterna? Hay un himno que dice, prefiero a mi Cristo. ¿Prefieres a Cristo? Sí, ¿tú también? Bueno, yo te quiero decir una vez más que la gran noticia en esta mañana es que así como Él no huyó de la presencia del leproso, en esta mañana Él está aquí, listo para extender su brazo. ¿Se acuerdan? Extendió su brazo y ¿qué hizo? Extendió su brazo, movido por misericordia, extendió su brazo y lo tocó. Lo tocó. En ese toque, en teoría, según la tradición, el Señor debió contaminarse. Pero pregunto, ¿se contaminó Él? No hay nada, absolutamente nada en este mundo que lo contamine a Él. Los pecados de todos nosotros juntos, más los pecados de todo ser humano, en la cruz Él los llevó. Molido fue por esos pecados. Por su llaga tú y yo fuimos curados. Y en esta hora Él quiere tocar tu corazón. Quiere tocar mi corazón y limpiarlo de todo pecado y de toda maldad. La única condición es que si confesamos nuestros pecados. En otras palabras, la condición es decirle, Señor, tócame y limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Y la promesa es que Él nos perdonará nuestros pecados y ¿qué más? Y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuántos en este momento quieren decir, Señor, toca mi corazón? Tócalo, tócalo, tócalo. Toca mi corazón, Señor. Toca mi vida. Si hay algo impuro que tú ves, oh Dios, te autorizo para que lo remuevas. Tienes mi permiso, Señor. El enemigo no podrá decir que me coaccionaste o me sobornaste. Yo estoy consciente, Señor. Quiero que toques mi corazón. Quiero que limpies mi vida. Purifiques mis pensamientos. Traigas paz a mi corazón. Porque quiero que otros sepan. Ahí está. Porque quiero que otros sepan cuán grande Dios he encontrado en ti, mi Padre Celestial. Que sepan que tú estás listo, no solamente con el poder, sino especialmente con el anhelo de cambiar también sus corazones. ¿Cuántos en esta hora colocándose de pie quieren decir, Señor, poniéndome de pie? Colocándome de pie, Señor, en esta hora te estoy diciendo, Padre, a través de Jesucristo, toca mi corazón, purifícalo, límpialo, los malos pensamientos, la falta de fe, esos pensamientos que con tanta frecuencia me acosan de que yo no soy digno. Oh Señor, que yo pueda entender que en Jesús soy digno delante de ti. Yo quiero pedir al Pastor Sánchez. Pastor, ¿tú quieres venir, Pastor Sánchez? Y aprovechar que está usted presente acá. Así como usted ministra las necesidades de los pastores en toda la división. Aquí un grupo de ovejas del rebaño. Está de pie Pastor Sánchez para pedirle a Dios que limpie nuestros corazones, que nos toque, que no nos deje, que no desista, que nos siga persiguiendo todos los días de nuestra vida, porque queremos habitar en la casa de Jehová. ¿Por cuánto tiempo dice el Salmo? Por largos días. Señor, qué bueno es escuchar tu santa palabra, pero
nos sentimos bien cuando tú nos tocas y esa palabra llega a lo más profundo de nuestro ser. Señor, qué buena noticia el saber que tú estás muy cerca de nosotros. Y durante este tiempo lo hemos oído, lo hemos sentido y sobre todo lo hemos visto en tu santa palabra. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias por tanta misericordia. Y gracias porque tú siempre estás muy cerca de nosotros. No hay lugar donde podamos irnos donde tú no estés. No hay lugar donde podamos escondernos donde tú no puedas estar. Y por eso, Señor, toma nuestras vidas, por favor. Tócanos. Que nadie salga de este lugar sin sentir tu toque y sin sentir tu efecto sanador sobre cada una de nuestras dolencias, nuestros pecados y tantas cosas que sentimos y que vivimos en este mundo. Pero nos vamos llenos de esperanza, Señor. Nos vamos llenos de fe, de confianza. Gracias por tu palabra. Gracias por oírnos. Y gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Todo esto te lo agradecemos. Y una vez más, toma nuestras vidas. Toma nuestro ser. Desde ahora y para siempre. Que el bien y la misericordia estén siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.